Muy bienvenidos, buenas noches para toda la Argentina y más allá también. Llegamos a todos lados aquí con Radio del Plata, Justicia y Sociedad. Un programa que ya arrancando 21:05 aquí desde la noche de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una temperatura fresquita y ya viene asomando cada vez más el invierno, ¿no? En el 186, programa 186 de Justicia y Sociedad. Un gusto poder hacer este programa como siempre. Hoy invitados que vamos a pasar por una gama interesante de temas, algunos muy actuales, todos son actuales, pero algunos con una mayor precisión sobre lo que es esa vida de propiedad horizontal, esa vida de mundo de country, de barrios privados, cómo es el diseño y cómo es la administración de esos lugares. Y por otro lado también con alguien que es parte de este programa, ya lo va a presentar Roxana Calabró, y hablar un poco de la actualidad, ¿no? De la actualidad de los seres humanos en este mundo en el cual convivimos con tantas problemáticas, cómo cuidarnos, cómo saber tener una mejor vida, con todo lo que hace a la salud en general, y eso es lo que vamos a desarrollar, más allá de tenerlo en un ratito ya también a Marquitos, que debe estar saliendo de la facultad, debe estar llegando pronto para aquí, para el programa. Bueno, arrancamos con la presentación, que la presentación por lo general es una presentación larga la nuestra, porque tenemos muchos colaboradores, muchos premios. Un staff impresionante. Sí, cada vez es más grande el staff, ¿eh? Yo creo que es el staff más grande de Acá la no hubo Radio Plata. recortes. No. Acá, en vez de afuera, adentro, Vengan, todos adentro, todos así vengan, así es. Bueno, vamos presentándonos. Así es, porque ya lo escuchaban a su anfitrión, ¿no? Es el capitán de este programa, el juez en actividad Claudio Fede, en el programa número 186 de este miércoles 27 de mayo, el último miércoles del mes ya, es Justicia y Sociedad. Y con un gran equipo en la puesta en el aire, Yanni Juan Natale, la producción de Claudio Fede, las redes de la radio, Leandro Altares y Nacho Irribarren, también operando el streaming, Nicolás Jansson, en las noticias hoy Verónica Méndez, noticias judiciales, Gabriela Dilela, también el equipo compuesto por Micaela González, Tomás Caputo y Gabriel Lanzavecchia, en la locución quien les habla, Roxana Calabró. Musicalización, tenemos 3 musicalizadores, a falta de uno, Juan Vescovo, Agustín Marrongelli y Nicolás Falachi, que elegían la primera canción de esta noche, que además hasta ahora tienen buen criterio, ¿no? Eligen buenas canciones. Los podemos bancar todavía. Van bien, chicos, muy bien. Bancamos. Libros virtuales que sorteamos hoy, por eso atención a los oyentes que están comunicados en esta noche de Justicia y Sociedad. Hoy sorteamos Contratos, Conexos, Grupos y Redes de Contratos de José Mosetti Iturraspe, editorial Rubinsal Culsoni. El libro Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, tomo 1, directores Carlos Chevesti y Rosario Chevesti, editorial Amurabi. Y también el clásico curso de Wallap International Legal Group. ¿Cómo hacen para entrar en el sorteo? Dejar un mensaje directamente en el WhatsApp de la radio, 11 23 40 1030. Reiteramos, 11 23 40 1030. También tienen un celular del programa para mensajes, 11 3127 2696. Las redes del programa: Instagram, justicia.y.sociedad, su Facebook, Justicia Sociedad, y su página web www.justiciaysociedad.com. Y recuerda además, estamos en el YouTube de la radio, que es Del Plata AM 1030 en vivo, para que allí también nos dejen sus mensajes. ¿Y cuáles son los invitados de hoy? En esta noche recibimos a la doctora Gabriela Pilar Saldivia, abogada ella, secretaria general de SEARA, que es el Sindicato General de Empleados de Administradoras de la República Argentina. También el doctor Enrique de Rosa Labaster, médico legista, psiquiatra, neurólogo, presidente de la Asociación Argentina de Victimología. Y Marcos López, locutor, columnista, estudiante universitario, nuestro compañero también del programa. Muy bien, bueno, bienvenidos a todos. Bienvenida, Gabriela. Ahí mirá, ahí llegó Marquito, haciendo señas desde atrás. Apurate que ya estamos al aire. Sí. Bienvenida, un gusto. Muchas gracias por la invitación, gracias por compartir este espacio para hablar de SEARA, de esta actividad de nuestros trabajadores, que a veces las tareas son invisibles en este sector de la propiedad horizontal y del sistema laboral también. Muchas gracias. SEARA, ¿qué es? Lo repetimos. SEARA es el Sindicato de Empleados de Administradores de Consorcios de la República Argentina. Muy bien. Bueno, un tema que creo que va a dar para mucho, ¿no? Porque tanto el ámbito capitalino de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también el ámbito del conurbano, ¿no? El primer, segundo y tercer cordón, cada vez se amplía más este gran grupo
de posibilidades que nosotros damos en llamar propiedad horizontal, pero que ya no es tan parecido, similar a lo que fueron sus comienzos, ¿no? Con toda la construcción, con los edificios de aquí de la capital, esto se transformó a una verdadera propiedad horizontal, si la queremos ver horizontalmente, porque se transformó en country, barrios privados, clubes de campo, bueno, distintos tipos de ámbitos en donde las administraciones tienen una razón de ser fundamental. Sí, ni hablar, y las tareas de los trabajadores también. Sí, tal cual como vos decís, cuando hablamos de propiedad horizontal, siempre decimos, bueno, edificio, pero el edificio es vertical y hay como una confusión Claro. ahí. Hoy se asemeja un poquito más, si queremos ir un poquito más allá de la capital, como vos decís, con los barrios privados, los countries, ¿no? Bueno. Cuando la legislación todavía no abordó bien todo ese gran grupo, ¿no? No. En realidad no, porque no todo es propiedad horizontal, si bien funciona de hecho Claro. como un consorcio, un barrio privado, pero quizás hay algunos que sí es específicamente propiedad horizontal, pero hay otros que figura de hecho como un consorcio, pero legalmente no es un consorcio, sino está bajo otras figuras como, no sé, sociedades anónimas, por ejemplo. Exactamente. Bueno, ¿cuánto para ir desarrollando, desandando y llevando un poco de más de claridad? Porque seguramente nos están escuchando de muchísimos de esos lugares y a veces pasa, ¿no? Creo que en la realidad que los vecinos no conocen, no se integran. Hay muchísimo desconocimiento. Y Muchísimo. lo manejan siempre algunos que son los que participan y tienen el interés. Me parece que está bueno empezar a comentar y a contar cómo es el funcionamiento y la finalidad de esos ámbitos de administración, ¿no? Sí. Bueno, Y ustedes son bastante nuevos en cuanto a gremio. Sindicato. El sindicato, sí, nosotros en realidad nuevo venimos trabajando hace más de 10 años, pero obtuvimos la personería gremial hace un par de años. En junio del 2025 nos homologaron el primer convenio colectivo de trabajo. Es un gran avance para nosotros y para todo el sector, para las tareas de los trabajadores, que como te decía antes, está como invisibilizada. Era un sector que advertíamos que tenía una identidad Claro. sectorial muy marcada, pero sin representación sindical. ¿Cuántos son hoy dentro del sindicato? ¿En comisión directiva? No. Dicen. En total, todos los que están afiliados al sindicato, Y más hoy o menos es nacional, ¿no? es de nuestro ámbito de aplicación de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ciudad Autónoma. Sí. ¿Y cuántos tienen? En afiliados al sindicato estamos llegando a 400 en este momento. Bien. Somos Por un ser sindicato nuevo, está muy nuevo, bien, exacto. Estamos creciendo día a día, estamos trabajando muchísimo para llevarle, más que nada, reconocimiento a esa actividad de este Bien. trabajador que permanecía en estructuras convencionales muy amplias antes. Y hoy tiene un convenio colectivo específico que refleja la realidad de las tareas que realiza. Bueno, después de este programa, ojalá se sumen muchos más Sí, a sí, interiorizarse sí. y a Gracias, y a por afiliarse. suerte se están sumando y bueno, sí. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro querido compañero de todos los miércoles. Hoy viniste tempranito. de la Hoy facultad. tempranito Bienvenido, porque Marcos. cortamos antes la clase, porque ya no... Porque te venías al programa, ¿no? Claro, les avisé, venía el programa del doctor Claudio Fede y me dijeron, bueno, entonces prioridades. Todos a la casa. Dejamos el sistema representativo de lado. No, mentira. Hoy terminamos antes, los textos eran cortitos. Hoy era el teórico, entonces estuvimos charlando Bien. un poquito se viene, la semana que viene es la última clase y después se viene el parcial, así que sí, ya nos venimos preparando. Me resulta muy interesante, yo tengo dos preguntas para hacer para la mesa, quizás Tenemos toda la noche. puedan Muy venir bien. para la... Sí, pero para el próximo bloque quizás esté bueno para como disparador. Es cómo se gana la personería jurídica, un gremio, cómo se instituye, quién reconoce la personería jurídica de un gremio, porque en el 2025, o sea, súper reciente todo. Y bueno, y esto, ¿no? Yo pienso en otro gremio, quizás más grande, que es hoteleros y gastronómicos, que no sé si tiene algún tipo de cercanía, parentesco, desde algún lado, porque evidentemente el sistema de representación gremial es un tema muy profundo para abordar. Entonces me interesa saber, por esos dos lados, yo tenía como esas curiosidades, como para empezar a conocer un poco más Muy también bien. la actividad. Vamos a dejarla ahí pendiente porque tenemos para desarrollar un programa lindo, interesante, en un día también muy particular, hablando de textos, ¿no? Hoy es un día donde
recordamos la primera publicación de la edición de Rayuela, una de las obras más destacadas de Julio Cortázar. Qué lindo. Sí. Esto fue en 1962. Así que hoy tenemos, dentro de los días que rememoramos, estas efemérides que siempre remarcamos, está esta como interesante. Así es. Y además hay algo que a vos te incumbe, Marcos, con relación a qué pasó en el 70, ¿no? Sin duda, sin lugar a dudas, hoy en Argentina se celebra el Día Nacional del Documentalista, en homenaje a la fecha que coincide con, lamentablemente, la desaparición física de Raimundo Gleiser, uno de los documentalistas más prolíficos y también bastante crítico, y que ha documentado procesos, por ejemplo, de creación de un sindicato o de secuestros importantes a empresarios. Los años 70, que siempre son un tema, una herida abierta, ¿no? Un tema que siempre es un campo de batalla, que me parece que siempre está bueno abordarlo. Y bueno, justamente hoy se está conmemorando con muchas actividades, Claudio, porque yo los martes hago un taller de lenguaje cinematográfico en un instituto en Avellaneda, y hoy, bueno, tanto ese instituto como la Universidad Nacional de Avellaneda, que también da la carrera de cine, y bueno, los institutos públicos de cine, hoy están con muchas actividades, con proyecciones, con presentaciones de libros, así que me parece fundamental. La tarea del documentalista, sí, en Argentina es para destacar, sin duda. Muy bien, nos vamos a la primera pausa, ya volvemos para seguir charlando, y sí, ya lo tenemos seguramente conectado en línea a Enrique de Rosa, así que vamos también a comenzar la conversación con él en unos minutitos nada más, así que espérennos que volvemos con más Justicia y Sociedad. Muy bien. En otoño, elegí Del Plata. Una mirada profunda de la realidad con la calidez de siempre. Del Plata. La radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. De lunes a viernes hay un espacio para el disfrute en la noche de Del Plata. De 23 a 24 presentamos el especial de Marcelo Neira. Una hora con música, entrevistas, anécdotas y curiosidades. En Del Plata, la radio de la verdad. ¿Estás buscando trabajo? Ingresa en empleo.lomasdezamora.gov.ar y elegí la mejor opción para vos. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, AM. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, AM. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos el fuego. Si ves humo o fuego, llama al 0800-888-38346 o al 911 o al 100. Instituto de Seguridad y Convivencia. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayorista PPP. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. De lunes a viernes a las 9, Alfredo Escosimarro conduce Mesa Chica, el origen de la información. 3 horas de noticias, análisis, debates y momentos relajados. Mesa Chica, con Alfredo Escosimarro y gran equipo, de 9 a 12, en Del Plata, la radio de la verdad. Justicia y Sociedad. Lo que sucede en todos los tribunales del país está en Del Plata, la radio de la verdad. Buenas noches y bienvenidos al boletín informativo. Empezamos con una noticia de la provincia de Corrientes porque el Superior Tribunal de Justicia presentó el proyecto de reorganización funcional ante los colegios de abogados de la provincia. La iniciativa plantea un rediseño estructural de las áreas técnicas y administrativas del Poder Judicial para optimizar el funcionamiento interno y fortalecer la prestación del servicio de justicia.
Por otra parte, se firmó un convenio de cooperación para implementar el programa Jóvenes y Justicia en la provincia de Neuquén. El Tribunal Superior de Justicia, junto con el Ministerio de Educación, implementarán un programa de formación ciudadana destinado a estudiantes de escuelas primarias y secundarias, prevé visitas guiadas a organismos judiciales y el desarrollo de un plan didáctico sobre la Constitución y la organización del Poder Judicial. Por último, en Mendoza, la Oficina de Juicios por Jurados obtuvo la certificación IRAM ISO 9001. Es la primera jurisdicción del país en validar sus procesos bajo estándares de calidad en materia de etapas de sorteo, selección de ciudadanos y logística de los debates dentro del procedimiento penal. Seguimos aquí en Justicia y Sociedad, en este programa número 168 de este miércoles de mayo, ya finalizando el mes. Y para nosotros un gusto, y creo que ya lo tenemos conectado en línea al doctor. ¿No está todavía? Está ahí, bueno, me dicen que esperemos un poquito. Lo esperamos entonces para charlar con él sobre algunos temas particulares, al doctor Enrique de Rosa Alabaster. Yo tengo acá un poco algunos ejes temáticos que habíamos preparado para charlar, comentar y profundizar, como siempre, muy interesante porque las temáticas son temáticas de una situación social particular, con determinados criterios que vamos desandando desde lo jurídico, desde lo conceptual, su profesión como psiquiatra, como neurólogo, como también perito forense, podemos tener un abordaje interesantísimo. Así que estamos en contacto para esperarlo. Cuando él se conecte, nosotros ya estamos listos para seguir charlando aquí en Justicia y Sociedad. Mientras tanto, continuamos con mensajes, sí, claro. ¿Sí? Porque ya están llegando algunos mensajes para nuestra invitada. Y les recordamos cuáles son los sorteos que hacemos en el día de hoy, estos libros virtuales que sorteamos a través del 11 23 40 1030, es el WhatsApp de Radio del Plata. Uno de ellos es el libro Contratos Conexos, Grupos y Redes de Contratos, de José Mosetti Turraspe, editorial Rubín Salculzón. Y también el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, el tomo 1, directores Carlos Echevesti y Rosario Echevesti, editorial Hammurabi, y el curso de WOLAP de International Legal Group, como decíamos, en el 11 23 40 1030, con mensajes que ya comienzan a llegar, no solo en el WhatsApp 11 23 40 1030, sino también en nuestro canal YouTube del Plata AM 1030. Damián dice, qué interesante el tema, muy clara Gabriela Saldivia en su explicación. Así que ya deja el mensaje también agradeciendo la exposición de la doctora. Tema que es también de una realidad interesantísima, cómo funcionan, ¿no?, los grupos humanos que conviven en un mismo ámbito, ¿no? Unidades funcionales, podemos llamarle así. Sí, muy compleja. ¿Por qué esa complejidad? Muy diversa. En un consorcio conviven gente de distintas edades, distinta situación económica, distinto nivel educativo. Y bueno, no es fácil lograr ese acuerdo permanente, es una negociación permanente, ¿no? Qué particularidad, ¿no? Porque hablar de complejidad significa hablar también de conflictos muchas veces. Y cuando hablamos de conflictos, me das el pie para enganchar a quien sí ya tenemos conectado, que es Enrique de Rosa. Ya te tenemos ahí, Enrique. Buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Ahora sí, ahí estamos. Y justamente con una colega y vecina de los pagos allá nuestros de Escobar, charlábamos sobre el tema de administración de consorcio, ¿no? Ese va a ser uno de los temas de hoy. Pero recién le pregunté cómo era ese mundo y me dijo complicado, de conflicto, yo le agregué. Y bueno, y con vos siempre tenemos ese gran mundo de los conflictos humanos, ¿no? De cómo poder mejorar, cómo poder resolverlos. Y charlábamos también con vos en estos días previos acerca de esta nueva encíclica papal que trajo un poco esa visión del mundo, ¿no? Habla de la crisis del orden internacional, habla de los límites éticos del progreso, habla del futuro del trabajo y particularmente también de la inteligencia artificial y la dignidad humana. Mirad estos temas que trascienden a todos nosotros en el lugar que estemos y cómo podemos nosotros empezar a desasnar
toda esta cuestión en la realidad de cada día. ¿Cómo ves vos este gran mundo de conflictos y también qué opinás de esta encíclica? A ver, yo tomaría lo primero, por de pronto, bueno, gracias por la invitación y un saludo para todos. Lo primero es el tema de qué fascinante es el tomar un micromundo, ¿no? En antropología, en sociología, en cualquier tema de que se dedique al estudio de los comportamientos sociales, ¿no? Porque en definitiva, el gran tema en los comportamientos es que se ha seguido por un error en algún momento tomar los comportamientos individuales y de ahí nace una psicología, una psiquiatría individual y en realidad los comportamientos son inevitablemente sociales y de golpe ustedes estaban hablando de consorcios y bueno, qué gran tema porque en definitiva es un micromundo, es una familia ampliada en términos antropológicos, ¿no? La familia ampliada es, uno se imaginaba en los libros de antropología que es solamente una tribu africana y en realidad un consorcio es una especie de familia ampliada en la cual se proyectan una cantidad de conflictos. Y en realidad el Papa León XIV, cuando está hablando sobre esta encíclica, también nos plantea, es interesante, no una visión tecnófoba, ¿no? De no, guarda con la inteligencia artificial, que en realidad hoy no tenemos la inteligencia artificial, sino tenemos lenguajes extendidos modelizados, sino que plantea, bueno, ¿y ahora qué mundo vamos a tener? Y sobre todo en ese mundo, ¿quiénes son los personajes? Y yo cerraría esta pequeña introducción con el tema de que, en definitiva, los conflictos tienen que ver cuando a veces uno no sabe con quién tiene enfrente y cuál es el micromundo que esa persona habita y cómo puede hacer que establecer un mundo en común implique establecer contratos en común, ¿no? Eso me parece muy interesante, determinar qué es lo común al ámbito donde estoy, ¿no? Creo que muchas veces este gran avance, de la tecnología, pongámosle ese título de inteligencia artificial, nos llevó al individualismo, nos llevó a cerrarnos. También la inseguridad tuvo mucho que ver en eso. Pero, ¿cómo podemos entendernos hoy en un ámbito común? Ya sea el ámbito familiar, el ámbito de convivencia, como decíamos bien, en el ámbito de los consorcios, en donde todos los días tenemos que estar, no podemos escapar. El ámbito del trabajo, ¿cómo podemos entender a ese ámbito como un ámbito común primero y cómo podemos fortalecer los vínculos para lograrlo? A ver, el primer punto es trabajar algo que sin imaginar que es un camino metafísico, místico o algo, simplemente es mirar la realidad. No somos seres aislados, de hecho no vivimos en contextos aislados, pero aparte no estamos construidos ni filogenéticamente ni psicológicamente, y dentro de la filogenética de nuestros comportamientos, como seres autónomos, sino como seres sociales, seres que están inevitablemente atados al contexto. Ahora, ¿qué pasa en lo psicológico? En lo psicológico hay una preeminencia, una prevalencia de que la gente se piense en tanto individuos y no en tanto parte de un común. Cuando hablamos de la común unión, la unión común, no significa que uno pasa a ser budista, comunista o qué pasa a saber qué cosa, sino simplemente que está diciendo, miren, usted vive eventualmente en una familia y si no vive en una familia posiblemente viva en su departamento, que posiblemente aunque tenga 40 metros va a después salir y se va a encontrar con un vecino, se va a encontrar en el palier, otro le va a usar el ascensor, es decir, hay un otro. Y según cómo usted viva, y después va a salir y posiblemente se encuentre con un encargado, y después va a tener que fijarse que el encargado no tiene que ser encargado y no portero, porque eso tiene que ver con... Y si vos fíjate que hasta en lo más inmediato de cualquier ejemplo, tomamos el del edificio porque es lo que ustedes están tratando, o consorcio porque lo que ustedes están tratando, o si quieren hoy los barrios cerrados tienen un consorcio, y establecer que inevitablemente yo soy parte de un conjunto, y no por eso soy un zángano de una colmena, es trabajar sobre el ego, es decir, es trabajar sobre entender que no existimos. Esta frase que se ha popularizado y que de hecho dijo el otro día el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, de nadie se salva solo en función de... Y la gente dijo, bueno, tiene que ver con el alternauta. No, en realidad tiene que ver con una obviedad. Somos seres que están inevitablemente unidos a un otro y todos nuestros conflictos, la palabra loco viene de eso, del locus, de estar, vienen por creer que somos seres individuales. Sí, lo individual empieza con la existencia y con el fin, ¿no? Ahí sí que uno llega solo y se va solo. Pero en el intertanto, uno tiene que convivir. Y esto es lo que creo que cada vez está más en crisis
y tenemos que hacer algo a tiempo como para poder resolverlo, porque la existencia es hoy, ¿no? El mañana es una existencia que es un deseo y lo compartimos todos, pero tenemos que construir el hoy. Y en ese hoy creo que está superando el individualismo a lo común. Y en lo común tiene que ver con las personas, con la convivencia entre personas y con las cosas, ¿no? Con los bienes, con lo que esas personas tenemos que compartir. Y ahí está este sentido que también el Papa Francisco, y no es por una cuestión religiosa, sino me parece que los mensajes son buenos de destacar, de la casa común, ¿no? Como ese todo, que lo vemos o no lo vemos, pero sí somos parte de ese todo, es algo que tenemos que cuidar. Y en este cuidado creo que estamos un poco aislados, ¿no? Es de otro. A mí no me compete porque estoy viviendo acá, tengo mi casa en orden, y con eso no alcanza. Mira, hay una novela brasilera que desconozco bien el ámbito histórico, pero sé que lo tiene que ver con la historia política brasilera, que se llama Casa Grande sem Sala. Una casa grande, pero sin salón. ¿Qué es el salón en términos hasta si quieren, de la psicología sistémica, de los sistemas? En realidad es el lugar común. Claro. La idea es que uno no tiene, uno cree que no tiene un lugar común, porque hasta ahí, yo no quiero meterme por ese lado, pero hasta vos dijiste, sí, llegamos y salimos solos en la medida que uno no tenga un sentido de trascendencia, porque hasta uno podría decir, bueno, está bien, sí. Si uno tiene una cierta creencia, tampoco sabe si realmente se va solo o llega solo, tampoco es hasta el territorio de lo desconocido, pero si tiene alguna creencia, cree que no es así, que tanto llega como se va a algún lugar en el que no está solo. Y en realidad el gran tema es que es luchar contra lo inevitable, ¿no? Es decir, listo, yo me voy a una isla y estoy solo. No estoy solo, inevitablemente hay un otro. O vivo eso que decía antes, en un barrio cerrado que tengo el lote más grande del lugar, sí, pero tengo un consorcio, tengo que entrar a 20 kilómetros por hora. A ver, no hay escapatoria. O quiero modelar el mundo a mi gusto porque tengo un poder inmenso, económico, político, el que sea. Igualmente no estoy solo, claro. No quiero entrar en política, pero miren los problemas que tiene un hombre que uno diría quizás sea el hombre en apariencia, solo en apariencia, más poderoso del mundo, que es el presidente de Estados Unidos, y aún él está condenado a entender si los problemas que tiene es por entender que entonces se está peleando con la realidad. Quiero decir, es tan obvio que quizás el gran problema psicológico es que nosotros creamos en una ilusión que no existe. Por ejemplo, la que vos dijiste, que hay algo más que el presente, y en realidad, objetivamente, no hay otra cosa que nuestra construcción del aquí y ahora. Bueno, esto da para seguir. Tenemos que hacer una brevísima intervención con las noticias de Radio del Plata y volvemos. ¿Nos esperás, Enrique? Cómo no, con todo gusto. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 21:33, temperatura en Buenos Aires 14 grados 2 décimas, humedad 90%. El cielo está mayormente nublado. El gobierno despidió a todos los trabajadores del Hotel Presidencial de Chapadmalal, con el objetivo de desprenderse de las residencias presidenciales de Mar del Plata y también de la ciudad turística Embalse, en Córdoba. El gobierno pasó esta semana disponibilidad a la totalidad de los empleados de los hoteles. Los complejos ya fueron cerrados para realizar reformas y avanzar en su privatización. Un intendente de Santa Fe pidió licencia para viajar al Mundial. El jefe comunal de Funes, donde tiene su casa Lionel Messi, fue autorizado por el Consejo Deliberante local para cumplir con una tradición personal. Santa Croce se tomó un minuto para justificar su decisión y dijo: son unos días, pero a mí me hace muy bien y lo necesito realmente porque trabajo mucho. No tuve vacaciones, así que estoy esperando ansiosamente poder irme rápidamente. Internacional. Habló el abogado del argentino acusado de enviar mensajes racistas contra un nene de 7 años en Brasil. El letrado aseguró que Eduardo Ignacio Murias nunca tuvo la intención de discriminar al chico y agregó: él fue a una audiencia para pedir disculpas, nunca quiso generar ningún problema con ellos ni con nadie.
El episodio, que derivó en su detención, ocurrió durante un viaje en un tren turístico donde, según denunció la madre del chico, Murias le sacó fotos a su hijo y las compartió por mensajes de WhatsApp mientras afirmaba que se lo iba a llevar como esclavo. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 2 décimas, humedad 90%. El cielo está mayormente nublado. Radio Noticias del Plata. La radio de la verdad. Maxi Consumo siempre te da algo más. Y ahora mucho más. Lentejas Marolio por 400 gramos, 899,90. Té Marolio por 25 unidades, 499,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. El análisis y el debate está en Justicia y Sociedad, hasta las 23 en Del Plata. A 36 minutos, seguimos en Justicia y Sociedad, programa 186, con el juez en actividad Claudio Fede y un gran equipo en esta noche. Recuerden que ustedes también conforman este gran equipo cada miércoles, por eso los esperamos en el 11 23 40 1030. No estoy leyendo todavía ni estudiantes pidiendo estos libros. No nombré la palabra estudiante porque la palabra clave. Estudiantes. En 1970 pasó algo. Bueno, pero yo estoy pidiendo dorsales. Estoy pidiendo a los estudiantes que por favor están a esta hora escuchando el programa. Estudiantes universitarios y no como universitarios, claro. Mirá, imagínate si nos escuchan en todo el país. Bueno, por favor, en la ciudad de las Diagonales. Bueno, que es La por Plata. favor, está hablando. No interrumpa, alumno, porque en este caso usted es el alumno que salió hace un ratito y viene para acá para el programa. Dejé el rol igual, dejé el rol ahí en la. Por eso. Estamos sorteando, porque son habituales para pedir los libros, el sorteo de los libros, que son valiosísimos. Y son muy buenos libros. Sí. De hecho, bueno, todo lo que es temas contractual y lo que es el código, el sí comentado, para lo que es el uso diario y cotidiano ahí. Hoy sí estamos con libros profesionales. De cabecera. Son fundamentales para que lo puedan adquirir tanto profesionales como estudiantes. Por eso los esperamos en el 11 23 40 1030. Acá la doctora asiente como diciendo, estaría bueno poder llevarme uno. Sí, por supuesto. El libro virtual Contratos Conexos, Grupos y Redes de Contratos de José Mosetti Turraspe, editorial Rubis Alculsoni. El Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, el tomo 1. Directores Carlos Echevesti y Rosario Echevesti, editorial Hammurabi. Y el curso de Wallap International Group, así que los esperamos. 11 23 40 1030. Bueno, muy bien. Seguimos aquí con la temática que estábamos desarrollando. Lo tenemos conectado a Enrique de Rosa Labaster, la doctora Gabriela Saldivia, que estamos aquí hablando sobre consorcios. Yo saqué en el medio, por la tangente, algo que una, ¿no?, a los dos invitados de hoy, es este tema de la convivencia. Y cómo el abordaje se va nutriendo de los aspectos humanos. Después veremos los temas técnicos, ¿no? Pero, Enrique, ¿cómo juega en todo esto el rol de la salud, ¿no? Entendiendo a la salud en un amplio sistema abarcativo de la persona. No solo hablamos de salud física y de salud mental, sino hablamos de un conjunto de aspectos que debe cubrir la persona para tener buena salud, y cómo esto implica también su rol en la convivencia con los demás. Y miren, ustedes, yo no sé si lo prepararon, la noticia es real o lo prepararon para esta charla. La noticia que estaban dando en el corte de un argentino que saca una foto a un chico para compartirla luego con otros para decir no llevo esclavo. Y uno tiene la sensación que ciertas actitudes denotan serios conflictos internos, ¿no? Y que, en definitiva, vos fíjate que uno podría poner 1000 palabras a lo que estamos hablando, a tu pregunta, a tu planteo, pero que en definitiva una persona que no entienda que él es parte de ese medio, poco le interese si él cree, no es una cuestión moral, ética, ni nada, sino que está en un país en el que ya hubo un problema con una Argentina hace poco y él hace eso, plantearse qué grado de limitación conceptual, para no etiquetarlo como patología, implica que uno no entienda el medio en el que está, y que en ese medio inclusive
cometa actos que él considere que son de alguna superioridad o algo frente al otro, y en definitiva lo que denotan es casi totalmente lo inverso. Decimos, es decir, a veces pensamos que los comportamientos patológicos están ligados a encontrar una patología, y los comportamientos disfuncionales, ligados al ambiente, son esos, los de una noticia, los que tenemos todos los días. Una persona que cree que un acto racista no es racista porque es una broma, pero en realidad la broma sucede porque él no entiende que él es parte de ese todo, y que ese todo hasta puede ser peligroso para él si es lo único que le interesara. Cómo hay que aprender, ¿no? de las conductas que hoy pueden llevar adelante a través de distintos elementos tecnológicos, como la representación a través de todo lo que hace a las aplicaciones. En esto que comentás vos, puede empezar a mostrar situaciones distintas que ni siquiera la ley a veces está preparada para responder, pero que en la realidad suceden, y que de alguna manera tenemos que empezar a cubrir esos aspectos, tanto desde el punto de vista legal, desde el punto de vista judicial, como también en la manera de prevenir. Yo creo que una manera de prevenir es informar y sobre todo educar, ¿no? En esto creo que hay una falencia importante en nuestro país. Creo que, bueno, Latinoamérica en general, Europa también tiene sus cosas. ¿Cómo ves esto de la posibilidad de educar mejor, de prevenir, de estar, digamos, a tiempo con las situaciones que se van dando en la realidad? Y mirá, si tomáramos el mismo ejemplo simplemente porque estaba ahí, si a la gente no lo escuchó, una persona habría sacado una foto de un chico y luego le manda un mensaje, uno supone por una red de WhatsApp o alguna cosa, diciendo que se lo va a llevar de esclavo. Y dice, bueno, por un lado ahora, la primera cuestión es, no, es una respuesta ética, es una respuesta moral, qué acto racista, qué acto, no sé, lo que uno quiera etiquetarlo. Ahora, la otra es, qué bárbaro, porque ese sujeto no entiende cómo funcionan las aplicaciones. Y quizás la encíclica del Papa tiene que ver con eso. Miren, fíjense que hoy estamos ante un otro mundo. En ese otro mundo uno tiene que entender que tiene que educarse, de la misma manera que en algunas áreas decimos hay que educarse financieramente, o hallazgos de consumidores sobreendeudados tiene que ver con esto, ¿no? Entre otras cosas, entre otras varias cosas, no solamente en eso, pero también tiene que educarse tecnológicamente, es decir, ¿cuál es el lugar de la tecnología hoy? ¿Y cuál es el planteo interesante de esta encíclica? Pero que viene al caso de, trato de unir puntos, que viene al caso de lo que decías antes. La anterior, del León XIII, era Rerum Novarum. Y Rerum Novarum era justamente, aparece en la Revolución Industrial, y tiene que ver con, bueno, ahora cómo nos posicionamos como personas, no cómo nos posicionamos frente a las máquinas, hoy frente a la inteligencia artificial. ¿Cuál es el modelo de persona que debe existir en este contexto? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuál es la persona que existe en el contexto en el que vos me estás llamando, que hay otra gente? Yo no veo a nadie, pero supongo pero entiendo que a mí me ven, que estamos hablando y estamos como totalmente natural. Han habido adaptaciones. Bueno, lo que dice el Papa, y lo que en realidad tiene que ver con tu planteo de la educación, es, mire, apurémonos, porque el gran problema es que el ser humano, la ontología del ser, queda atrasada respecto a lo que está pasando con la tecnología. Sí, y todo empieza y termina en el ser humano, ¿no? Después podemos hablar de tecnología, de inteligencia artificial, de revoluciones industriales, pero el eje donde empiezan y terminan los cuestionamientos y también los beneficios es la persona humana. También destacamos esto de persona humana, ¿no? Porque ahora cuando hablemos de consorcios vamos a ver que hay personas jurídicas, y ya se está hablando, y lo venimos hablando hace tiempo con vos aquí en el programa también, de persona digital. Si va a haber un concepto de persona digital a futuro, ya hay algunos esbozos que han surgido aquí en la Argentina no hace mucho, y esto es no sé, ¿estaríamos preparados para tanto, digo, en tan poco tiempo? Sobre todo... Pero perdón, te interrumpo, porque vos la dejaste ahí picando, vos el jugador de pádel que me enteré cómo se fue, pero digamos, la dejaste ahí picando, no sé si se pica o no, pero lo del gemelo digital es interesantísimo, porque yo me abrazo a un avance supuestamente tecnológico sin saber lo que implica. Implicaría muchísimas cosas la idea de tener un identikit, un gemelo de nosotros mismos, pero con nuestros datos. Y ahí se plantea
este tema. ¿Y nosotros qué vamos a hacer con eso? ¿Y cuál va a ser el lugar del ser humano frente a esto? Y otra vez, claramente no es volver atrás para nada. Yo soy una persona que vive usando desde que empezó, vive usando sistemas de modelizados de lenguaje para un montón de cosas, pero claramente uno entiende que el gran dilema, es como vos decís, es que el centro tiene que estar, lo mismo en Rerum Novarum, lo mismo en Magnificas Humanitas, no sé cómo se llama la actual, pero me olvidé, tiene que ver con cuál es el lugar del ser, cuál es el lugar del ser humano. Guarda que no nos podemos perder, porque está fantástico tener todos nuestros datos, suena bien. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con esos datos? ¿Qué va a pasar con la persona por detrás de esos datos? ¿Va a desaparecer la persona y van a quedar los datos? ¿O esa persona o esos datos van a ser subsidiarios a la persona? Bueno, todas estas cuestiones, cuando ustedes, los abogados, hablan de persona física, persona jurídica, los legos nos quedamos y después finalmente entendemos el concepto. Pero es como si esa educación que recibimos de la mano de ustedes, de los abogados, tengamos que en lo tecnológico, en lo conceptual, en todas las ciencias del comportamiento, trasladarlas a la población, que todo el mundo esté igualada en eso, porque hay otro problema, y es que en estos, entrecomillados, avances, un montón de gente puede quedar excluida, y dentro de unas semanas es el Día Internacional del Maltrato a la Vejez, y hay una nota que va a salir al respecto, que es el tema grave de la exclusión de la tercera edad. Bueno, acá nosotros no solamente estamos excluyendo gente por su edad, sino por su condición social. Magnífica Humanitas es la encíclica. Magnífica Humanitas. Ahí está. Acá, sí. No, a mí... Marcos, te quería hacer una... Yo escuchaba a Enrique y, bueno, esto de los comportamientos, y se me vino a la cabeza una frase de Martín Barbero, uno de los teóricos lingüistas más importantes del siglo XX. Él decía algo así como, los mexicanos, él estudiaba la cuestión de la identidad en México y decía, los mexicanos van al cine a saber cómo son como mexicanos, a comportarse como mexicanos, a aprender a ser mexicanos. Y hoy por hoy no hace falta que vayamos a un cine, que digo, era una tecnología de ese momento. Hoy tenemos quizás nuestro celular a la mano y ese celular está lleno de estímulos que nos hacen quedarnos minutos, horas, muchas horas en pantalla. De hecho, el mismo celular advierte sobre la cantidad de horas que pasamos en la pantalla, ¿no? Entonces yo lo que me pregunto, o quizás lo pongo a consideración, es cuánto ya no está entregado a esta maquinaria que de repente en el siglo XXI todos contamos con ella, que nos despertamos con ella, que nos comunicamos con ella, pero también trabajamos con ella, que leemos de ella, y que a veces, incluso por una cuestión de distraernos un poco, pasamos horas mirándolo, pensando en que nos está llegando información o algún divertimento que nos causa determinado enganche, ¿no? Yo pienso, ¿qué tan poderoso es para poder doblegar estas funciones plásticas que tiene el cerebro para, no sé, leer un libro, o ir a ver teatro, o ir al cine y entender una historia? Digo, ¿cuánto de eso, cognitivamente hablando, está afectando hoy por hoy el celular? Bueno, hay muchísimos trabajos al respecto, muchísimo. Es un tema que de hecho en los próximos días hay un avance sobre la ley de ludopatía, y está dejando de lado algo grave, que es la ludopatía. Hoy ya no funciona como la ludopatía hace unos años. Es decir, yo trabajo con adicciones comportamentales, entre las cuales está el tema de la ludopatía, hace unos cuantos años. En realidad uno ve cómo evolucionan, entre otros, los sistemas de apuestas online, y de apuestas online dirigidas, que se dice dirigidas como si fuese un objetivo a poblaciones infantiles. Entonces, en realidad, el gran tema no es si mucho o poco, ¿no? Vos comentabas el tema del cine, y yo recordaba haber estado en París en el momento que era el centenario de los hermanos Lumière, que eran los creadores, en definitiva, del cine y demás, y se relataba cómo al principio la gente se asustaba porque creían que esos caballos que venían por la pantalla iban a venir. Es decir, hay un proceso educativo sin duda, en todo, y todos los paradigmas tienen que ver. Los paradigmas de la evolución científica, la teoría de Thomas Kuhn es esa, Stephen Kuhn es esa. En realidad, el gran tema es, en todo momento hay que hacer un salto conceptual que implique que ese instrumento siga siendo un instrumento,
y no se apodere de nosotros. Entonces, sea el auto que reemplaza las carrozas, o sea el cine que reemplaza al teatro, u hoy ciertos sistemas modernizados. O sea, ¿qué nos está pasando a los médicos y qué les está pasando a ustedes los abogados? Hay mucha gente. Yo estuve en un juicio oral hace un tiempo que tuve que aclararle al cliente, que era el acusado, obviamente, que no tratara de saber más que el abogado, el perito y el juez, porque le iba a ir muy mal, porque él había puesto toda su causa en un sistema de inteligencia artificial, según él, y con eso ahora tenía la vía por la cual iba a quedar libre. A los médicos nos pasa por otro lado, que la gente dice, no, me metí mis síntomas ahí. Es decir, la clave está en cómo uno entiende, domina y se adapta a esa herramienta. Es decir, otra vez volviendo a León XIV, no es la herramienta el problema somos si nosotros, cómo nos adaptamos a ese uso. No es el problema no es las armas, el problema son las armas usadas para matar. Interesante todo este desarrollo que hemos hecho junto a vos, Enrique, tratando de humanizarnos primero y de poder explicarnos de cómo tenemos que vivir mejor en los tiempos que corren y prepararnos rápidamente para un futuro inmediato. Gracias, como siempre, te liberamos, ya es un horario en donde ya hay que ir cerrando el día y para nosotros es un gusto tenerte siempre aquí en el programa. No, el gusto es mío, un saludo para todos ustedes y otra vez muchas gracias por la invitación. Gran abrazo. Ahí lo teníamos a Enrique de Rosa Alabaster, psiquiatra, neurólogo, médico forense. Y la verdad que un gusto ir desandando estos temas desde una mirada científica, pero humana a la vez. Esto claro. me parece lo importante. Y cómo poder mejorar, ¿no? De tantas cosas que hay que atender y tener en cuenta en el día a día. Nos vamos, ¿sí? ¿A la pausa? Por supuesto, y seguimos con más justicia y sociedad hasta las 23. Las 24 horas del día, AM 1030, Del Plata, la radio de la verdad. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Diego Schurman te acompaña todos los mediodías en Del Plata. El Zoológico. Un programa equilibrado para la mitad del día. El Zoológico con Diego Schurman. De lunes a viernes a las 12 en Del Plata. La radio de la verdad. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos el fuego. Si ves humo o fuego, llama al 0800-888-38-346 o al 911 o al 100. Instituto de Seguridad y Convivencia, Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. La información y el debate de la realidad judicial en Del Plata. La radio de la verdad. Unas 54 minutos, justicia y sociedad con el juez en actividad, Claudio Fede, y un gran equipo para que nos acompañes en esta noche, como nos acompaña Alejandra. En los ámbitos de los consorcios y administraciones se dan muchos hechos de discriminación
nos dice la oyente, sabiendo que desde el gobierno de la ciudad se trabaja mucho el tema de la convivencia, sobre todo en la gestión de la reta. Bueno, a ver qué dice Gabriela, ¿no?, al respecto con el tema de a veces la discriminación dentro, ¿no?, de los diferentes consorcios o sistemas de administración. Sí, existen esos hechos también de discriminación y también hay una gran problemática que tiene que ver con los adultos mayores. Quedan excluidos, están fuera del sistema porque ellos están acostumbrados a recibir la liquidación de despensa en papel. Claro. Y hoy hay muchos que no tienen... digitalizó, ¿no? Claro, y todo se maneja por WhatsApp, por grupos de WhatsApp. Y hay gente que no maneja celulares. Entonces quedan afuera, digamos. En el gobierno de la ciudad, en su momento, como que todo se pasó a se digitalizó, que no está mal, está bien, pero yo creo que por un tiempo tenían que convivir los dos sistemas, porque hay mucha gente mayor en los consorcios. Claro. Entonces no se enteran cuando hay asambleas, no se enteran para participar de las asambleas. O sea, hay también, igual el gobierno de la ciudad trabaja. Nosotros firmamos convenio, estamos por firmar convenio por un programa muy interesante que tiene el gobierno de la ciudad, que es el programa Proteger, que tiene que ver con prevenir situaciones de violencia en los adultos mayores. Y bueno, nosotros queremos trabajar en conjunto porque el trabajador de las administradoras de consorcios puede detectar esa información, porque hay vecinos que le dicen, bueno, viene, porque a veces pasa, son situaciones intrafamiliares, ¿no? A veces la violencia viene por parte de la familia, entonces los mismos vecinos, quizás cuando se escucharon gritos, viene el hijo, o el mismo encargado, entonces el trabajador toma conocimiento de eso, entonces se puede llegar a prevenir ese tipo de violencia económica a veces y a veces física, ¿no? ¿Para cuántas cosas se empiezan a conjugar con lo que veníamos charlando hace un ratito, ¿no? Vos nombraste personas mayores, ahí Enrique lo había destacado este tema. Sí. ¿Cómo surgen situaciones de debilidades dentro del sistema de consorcios, ¿no? Los más débiles, que a veces no son solo las personas mayores, muchas veces son personas que no conocen los formalismos. Y te hago algo más antes de olvidarme. El problema hoy, no pueden pagar las expensas. Claro. Imagínense que, o sea, la gente no está aumentando, o sea, los morosos, la gente no puede pagar las expensas. Imagínense, o sea, no es una cuestión de no poder ver la expensa, sino es no tener con qué. Bueno, y la respuesta a veces totalmente antipática o no empática, digamos, de decirle, bueno, no está para vivir, los vecinos, bueno, que se mude, porque no está para vivir un consorcio. Andá a decirle a una persona de 90 años que vivió toda la vida ahí que atraviese una mudanza hoy. O sea, es una locura, es una locura. Pero bueno. Sí, pero aparte eso no garantiza que venga otro y pague, ¿no? No, totalmente. Por eso, hay una situación más compleja todavía. Y más queda en evidencia el trabajo, ¿no?, de las tareas de los trabajadores, porque tienen una gran responsabilidad operativa, técnica y humana. Claro. Porque hay que gestionar todo eso. Más está, como hablaban recién del tema del avance tecnológico y la IA y toda esa transformación que hay en el mundo, en la sociedad y en el mundo del trabajo. Pero esta actividad, fíjate que esta actividad es diferente porque esta actividad tiene que resolver conflictos, se necesita el trato, digamos, humano con la persona, el sentido común. Entonces son cosas que realmente en esta actividad se necesitan, ¿no? Es como decíamos recién, con ese concepto de conjuntos humanos, ¿no? Desde las tribus hasta acá, es en realidad administrar una gran familia. Claro, es gestionar, claro. Sí. Y es como lo relaciones decimos, humanas. Es administrar el mundo de las emociones primero. Sí. Porque cuánto empieza por ahí. Sí, por eso la Después viene la parte técnica, la ley, el reglamento. No, ni hablar. Por eso la educación es importante, incorporar habilidades socioemocionales. Nosotros, por ejemplo, tenemos mucha capacitación y como es una actividad muy desgastante, entonces tenemos mucha capacitación que tiene que ver con habilidades sociales, con socioemocionales, con que sea empatía, la escucha activa. Claro, lo que se conoce como habilidades blandas, ¿no? Sí, que incluso para aplicar en un trabajo muchas veces se valora más que tener la capacidad técnica para resolver algún conflicto. Y la ¿no? educación tendría que estar enfocada ahí para preparar a nuestros niños para el mercado laboral del futuro. No, es que ya no es del futuro, es hoy. Claro. Ya es hoy.
Esto es lo que hablamos recién, de cómo prepararnos hoy para el futuro inmediato. Sí. ¿no? Nos tenemos que ir a las noticias, Sí, por supuesto. pero vos querías también agregar algo. Después ¿Lo dejamos de las para noticias después? lo dejamos para después y además agradecemos también los mensajes que siguen llegando. ¿Querés mencionarlos? Tenemos Mira, unos tenemos segunditos, dale. Fernanda que dice, hola, buenas noches, saludos a todos, excelente programa, me gustaría participar del sorteo, así que por supuesto, ya queda registrado, antes de las 11, un ratito antes, hacemos el sorteo de los libros virtuales y el curso de Wallap International Legal Group en el 11 23 40 1030, y ahora, momento de noticias en Radio del Plata. Muy bien. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 22, temperatura en Buenos Aires 14 grados 2 décimas, humedad 90%, el cielo está mayormente nublado. Títulos. El abogado del único detenido por la desaparición de Agostina aseguró que su defendido es inocente. Mientras continúa la búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, habló Jorge Sánchez del Bianco, defensor de Claudio Barrelier, el de 33 años, dijo que el hombre niega todo tipo de participación en la desaparición y sostuvo que el contacto que mantuvo con la adolescente fue muy breve. Mientras tanto, para el abuelo de Agostina, la convencieron y manipularon. Miguel Heredia es el abuelo materno de la adolescente de 14 años desaparecida el sábado por la noche en la ciudad de Córdoba. Él reconstruyó minuto a minuto lo que ocurrió ese día y lamentó: fue manipulada, inducida a hacer estas cosas. Javier Milei confirmó su participación en el Latam Economic Forum con Luis Caputo. El presidente volverá a exponer en un foro este jueves en Parque Norte. La apertura estará a cargo del ministro de Economía. Milei será el orador de cierre. Es un evento que organiza el economista Darío Epstein y que reunirá a diversos especialistas para analizar el contexto nacional y global. El gobierno renovó 114% de los vencimientos en pesos y consiguió 350 millones de dólares en el mercado local. El título, que tiene plazo hasta el año que viene, es el más demandado por el mercado porque vence antes de un eventual cambio de gestión. Por eso su tasa es más baja. Aumentan las tasas de seguridad aeroportuaria. Este 28 de mayo, los pasajes de avión tendrán un cargo más alto que impacta de forma directa sobre los valores que pagan los consumidores. El diputado Carlos Castañeto busca prohibir por un tiempo la importación de indumentaria usada. La medida se explica por cuestiones sanitarias y por la avalancha de importaciones producto del tipo de cambio congelado y la política aperturista del gobierno, que está generando serios problemas de competitividad para la industria local de indumentaria. La UOCRA denuncia una pérdida de 91.000 empleos en la construcción desde la asunción de Milei. El director ejecutivo de la Fundación UOCRA, Gustavo Gándara, dijo que desde que asumió este gobierno se perdieron 91.000 puestos formales en la industria de la construcción, de los cuales entre 35 a 50.000 están dedicados a la construcción de la vivienda y en particular de la vivienda social, que es lo que más mano de obra intensiva lleva en cuestiones viales. Internacional. Zelensky pide a Trump más municiones en defensa aérea. El presidente ucraniano envió una carta al mandatario de Estados Unidos y al Congreso de ese país solicitando que se acelere el ritmo de suministros de misiles antibalísticos ante el déficit en defensas aéreas. Lula da Silva dio vía libre al reinicio de las perforaciones petroleras en el Amazonas. El presidente brasileño y la estatal Petrobras anunciaron hoy el reinicio tras casi una década de las perforaciones petroleras en la Amazonía, principal reserva terrestre de hidrocarburos en el vecino país, en una decisión que generó críticas por el contradecir del discurso ambiental del mandatario de izquierda. Temperatura en Buenos Aires 14 grados 2 décimas, la humedad 90% y el cielo está mayormente nublado. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad.
Maxi Consumo siempre te da algo más. Y ahora mucho más. Lentejas Marolio por 400 gramos, 899,90. Té Marolio por 25 unidades, 499,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM, Del Plata. La radio de la verdad. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad. Smile on my face, wishing for style for the cool kids to see. I'm just a misfit dreaming. 22:05 minutos, bienvenidos a esta nueva hora de Justicia y Sociedad. En esta noche los estamos invitando además especialmente porque el sorteo de los libros viene con el libro virtual Contratos, Conexos, Grupos y Redes de Contratos de José Mosetti Turraspe, editorial Rubinsal Culsoni. También sorteamos el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, el tomo 1, sus directores Carlos Echevesti y Rosario Echevesti, editorial Amurabi. Y también sorteamos el curso de Wallab de International Legal Group. ¿Cómo participan del sorteo? Muy fácil, simplemente dejando sus datos y su nombre y la preferencia también en el 11 23 40 1030, el WhatsApp de Radio del Plata. Bueno, muy bien. Estábamos charlando un poquito en el corte donde surgen los mejores temas a veces. Y me parece interesante, Gabriela, si podemos explicar cuál es el rol, la función de cada uno de estos ámbitos. El Consejo de Administración, ¿no? Y quién lo componen, el administrador y quién puede ser designado, y acá viene un poco todo este avance que hubo en el ámbito de la administración de consorcios, y cuál es el rol del propietario, ¿no? Propietario en principio o inquilino también, ¿no? ¿Cómo podemos explicar cada uno de estos escenarios que son distintos? Bueno, el Consejo de Propietarios, el consorcio, bueno, como toda figura, es una persona jurídica, y como toda persona jurídica tiene órganos. Los órganos del consorcio son el administrador, el Consejo de Propietarios y la Asamblea. Estos son los tres órganos del consorcio. El Consejo de Propietarios tiene que acompañar al administrador, es quien controla la gestión del administrador. El administrador, bueno, hace de todo. Lo que decíamos antes, ¿no? Gestiona relaciones humanas también, aparte de gestionar las... El administrador sí es una persona, puede ser o no, vecino del barrio. Sí, exacto. El consorcio... Por lo general son personas contratadas al efecto... Generalmente pero, bueno, en muchos casos son... es un administrador externo, pero también puede ser que un mismo integrante, un propietario del consorcio quiera administrar el edificio por una cuestión de costos, de confianza... Exacto. Sí, lo puede hacer tranquilamente. ¿Tienen algún requisito especial hoy? ¿Alguna regulación especial para ser administradores de consorcio? Sí. Hay un registro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el Registro Público de Administradores de Consorcios, que está regulado por la Ley 941, y en la provincia de Buenos Aires también es el mismo otro registro que se crea, que es la Ley 14.701, donde establece la obligatoriedad de estar matriculados para ejercer la actividad. O sea, cualquier persona para administrar un consorcio tiene que estar matriculado. ¿Y esto se replica en la provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires tiene su propia ley, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, cada una tiene su registro, y en otras provincias se está trabajando también, digamos, hay proyectos. En los tiempos esto es bastante nuevo, no existía esta obligatoriedad. No, la ley 14.700, la de provincia de Buenos Aires está hace un par de años, se habrá reglamentado el año pasado, no sé. Y la de Ciudad Autónoma de Buenos Aires un poquito más, unos cuantos años más. Así que, bueno, y ahí los propietarios pueden denunciar por algún incumplimiento de alguno de los artículos de la ley,
Y el administrador tiene que renovar la matrícula anualmente y uno de los requisitos es realizar un curso de capacitación. Tiene que tener una capacitación. Y después, en referencia a lo que vos decías de autoadministrarse, de que una persona pueda administrar, está la posibilidad de que lo haga a título gratuito, pero igual tiene que inscribirse. Tiene que inscribirse, el único requisito es que presente el acta donde es designado a título gratuito. Y después, si no, están los administradores que cobran por el servicio, ¿no? Es decir, tenemos el consorcio de propietarios, de lo cual nadie puede escindirse, nadie se puede ir. Exacto. Al ser propietario de una propiedad horizontal, ya sea edificio, acá en Ciudad barrio Autónoma, privado, más que nada son country, edificios, y si nos alejamos un poquito son barrios privados, clubes de campo. Hay distintos tipos de formatos, ¿no? Sí, exacto. Si yo vivo ahí, ya soy parte, no me puedo escapar. Después que me involucre o no me involucre es un tema aparte. Que vaya a las asambleas o no vaya es un tema aparte. Las decisiones las van a tomar otros. Pero eso tiene un consejo donde algunos vecinos se suman a ser parte de ese consejo, ¿no? Son los representantes del barrio. Es el intermediario entre el propietario y el administrador. Sí, sí. Y te pregunto, ese consejo, esos vecinos, en algunos supuestos, ¿tienen responsabilidad por avalar o por firmar algunos aspectos patrimoniales de relación al barrio? En principio, a la propiedad horizontal es difícil. En principio te diría que no. Pero nunca, no sabemos. Nunca se sabe, ¿no? Con un juez. Y depende del caso, ¿no? Y depende del contexto también. No tiene mucha responsabilidad de firmar. O sea, lo único que firman, a ver, la asamblea puede decirle, bueno, hasta tal monto que decidan sobre el presupuesto. Eso no tendría ningún riesgo. Salvo que no cumplan con lo que la asamblea determinó, se excedieron en lo que la asamblea determinó o lo cumplen de otra manera. No, claro, por supuesto, sí, eso tienen que respetarlo, sí. Igual se renueva anualmente el Consejo de Propietarios, pero después firman los certificados de deuda. Cuando recién estábamos hablando, ¿no?, de los morosos, cuando el administrador tiene que armar el legajo para iniciar un juicio ejecutivo de expensas, tiene que presentar una serie de documentación y una de ellas es el certificado de deuda que tiene que estar firmado por el administrador y por el Consejo de Propietarios. A ver, ¿pudo haber pasado en algún momento que el certificado esté mal confeccionado y no sé, se presenta un monto que es menor porque quizás se calcularon mal los intereses y bueno, los integrantes del Consejo firmaron, pero la responsabilidad es del administrador principalmente. Un poco, quizás a veces se habla de esto y se quiere instalar que hay responsabilidad del Consejo de Propietarios para desalentar a los propietarios a que formen parte del Consejo. Pero yo la verdad que no conozco casos, ningún fallo de que haya tenido responsabilidad el Consejo de Propietarios en algo. Desconozco. La responsabilidad es del administrador, en primera instancia de todo. Digamos. Hablábamos recién de la morosidad, ¿no? Que existe lamentablemente. Ahí vino nuestro gran libro Consumidores Sobreendeudados. Claro. Y una parte es esto, ¿no? Todo lo que es servicios, expensas, de lo cotidiano, lo diario, mermó mucho la posibilidad de estar al día. En ese sentido, ¿cómo funciona en la generalidad de los casos ese sistema de cobranza? ¿Cómo se actúa frente a las deudas que hoy existen en el ámbito de los consorcios? Bueno, esos son, depende cada caso en particular. Cada administrador tiene que atender esas cuestiones de cobrar las deudas al moroso, lo tiene que atender, tiene que gestionar eso, no hago nada porque las deudas prescriben a los 2 años, pero tiene que ver cada consorcio y cada situación en particular. Por ejemplo, siempre quienes trabajan en una administración o el administrador tiene que agotar la instancia de diálogo, tratar de hablar con la persona, después pasar a una intimación un poquito más formal y si no iniciar el juicio ejecutivo de expensas, ¿no? Pero ¿qué se evalúa acá? Que el mismo consorcio, o sea, el resto de los propietarios generalmente están de acuerdo. Si es un moroso recurrente, no. Si es una persona que nunca adeudó ningún mes, siempre estuvo al día con el pago de las expensas y se quedó sin trabajo. Y dice, bueno, espérenme, porque estoy sin trabajo, estoy buscando, y bueno, y ahí se tiene cierta consideración. Los mismos vecinos lo tienen.
Ahora, si es una persona que es recurrente, Claro. y bueno, y empieza a salir, ¿no? Estas cuestiones de decir, sí, se cambió el auto, se fue de vacaciones. Bueno, todo eso también genera como cierto malestar y ahí es como que los propietarios hacen presión al administrador como para que como que active esto, pero tiene que ver, depende del contexto, depende de la necesidad del consorcio también, si puede esperar un poco o no. Sí hay algo claro que lo hablábamos recién en el corte. Cuando hay morosos, aumentan los morosos y no pagan, aumenta el valor de las expensas para el que paga. Porque los gastos hay que pagarlos. El seguro del consorcio, los sueldos, las cargas sociales, si hay alguna que otra reparación, hay que pagarlo. Y bueno, si hay morosos y Recae gente que no paga, sobre el que cumple finalmente. recae sobre el que cumple. Exacto. Bueno, eso es un Sí. tema para tener en cuenta. Sí, los aspectos comunes siguen. Es decir, todo lo que es el Totalmente. mantenimiento común. El pago del eso no se Los detiene. salarios de los administradores. Porque Eso, no el pague pago del uno no se salario, detiene. claro, Siguen claro. existiendo y bueno, es el barco donde están todos arriba. Ujú. Sí. Porque uno deja de remar, no se va a parar el barco. El tema es cómo hacer ese equilibrio, ¿no? Claro. Entre una realidad social y económica que es esto, que en casos, digamos, están justificados de no tener con qué pagar, en otros no. Sí. Pero cómo hacer en esos casos medianamente justificados, donde la exigencia está por un lado, las necesidades también, y por otro lado la imposibilidad. Ese equilibrio es el que el administrador tiene que ir surfeando de alguna manera en tiempo razonable, ¿no? Porque Claro. tampoco puede esperar mucho tiempo, ¿no? Ujú. No es justo que otros paguen por lo que también, mientras ese propietario no puede abonar, también está usufructuando lo que otros pagan. Tal Los cual. Totalmente. servicios comunes, ¿no? Y aparte se desvaloriza el patrimonio de todos, porque hace unos años hablábamos que no se están haciendo trabajos preventivos. O sea, trabajos que, no sé, o que le agreguen valor a la propiedad, como diciendo, bueno, Claro. modernicemos el ascensor, la puerta de, no sé, del portón de la cochera, Se pintemos está viendo el mucho la edificio. entrada, eso se está viendo ahora, obras de muchos viendo. edificios, se está viendo que le ponen, viste, todo para pintar. O sea, es como Claro. que entraron en una racha que varios edificios, yo lo veo por el centro, ¿no? Ah, Tienen qué bueno. como que van pintando. Y justamente me pareció que era como un reclamo o alguna inspección o algo que produjo ese efecto, ¿no? Ese No, efecto. quizás la pintura del frente tiene que ver con la ley de frentes y fachadas. Ah, que ok. el gobierno de la ciudad Pero me llamó la atención eso, de ver varios en una manzana, por ejemplo. Pero después, con respecto al otro, decíamos, no se estaban haciendo trabajos preventivos Ujú. o de mejora. Se hacía solo lo urgente. Está Claro. cayendo agua, bueno, solo lo urgente. Claro. Y creo que ahora ni lo urgente se está haciendo. Cómo eso impacta en el valor, ¿no? Ujú. Sí, sí, Del sí. edificio y el valor de las unidades Sí, funcionales, obviamente. Sí, sí. Bueno, yo después tengo una pregunta para la doctora. Sí, sí, por Si te supuesto. parece, Para porque eso que estamos, tiene que ver con para la parte charlar toda la económica noche. también. Toda la noche no, basta a las 11, ¿no? La parte económica que incide mucho en la realidad de lo que pasa entre los convivientes, ¿no? Entre los propietarios y el consorcio. Bueno, 22, 17 minutos. Tenemos las puertas Hacemos adentro una tanda. y lo que afecta a lo común. Así es. Estás en otoño, es evidente. Estás en tu radio, como siempre. Es del Plata. La radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayorista PPP. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. ¿Estás buscando trabajo? Ingresa en empleo.lomasdezamora.gov.ar y elegí la mejor opción para vos. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. De lunes a viernes de 16 a 17. El debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. En Del Plata, la radio de la verdad. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos el fuego. Si ves humo o fuego, llama al 0800-888-38-346 o al 911 o al 100. Instituto de Seguridad y Convivencia, Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer.
Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Todas las tardes, Chiche Helblum llega a Del Plata. A las 17 comienza Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Chiche Helblum está en Del Plata, la radio de la verdad. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp: 11 23 40 1030. Casi 20 minutos, seguimos en Justicia y Sociedad y agradecemos los mensajes que llegan en esta noche. Enzo nos dicen buenas noches para todos, soy de Merlo, deseo participar del sorteo, muy interesante el programa. También nos escribe Eunoia, están nuestros amigos ahí en Del Plata M1030, nuestro canal de YouTube. Un lujo como siempre, disfrutando de los invitados. Con respecto a este tema, lo que se evidencia es que todo lo que sea vulnerable se está dejando de lado, como la discapacidad, los jubilados, etcétera. Osvaldo Ferrero, otro oyente también habitual, buenas noches, excelente compañía mientras tomamos el cafecito, siempre escuchando el programa. Karina Calegari, muy interesante, no sería recomendable que haya al año cuotas por reservas para en esos casos usarse, claro, o sea, como especie de fondo común y no aumentar tanto entonces las expensas en forma mensual, ¿no? Sería como una idea el hecho de tener un fondo común. Bueno, nos escribe alguien también, sí, que es Radio del Plata esto, le estamos pidiendo que nos deje su nombre y nos manda un texto, ¿no? Dice: una sociedad que obliga a un anciano a usar un smartphone para acceder a sus derechos no es moderna, es excluyente, ha decidido liberarse de sus padres. En el 2026 todo ha llegado a ser una app, un código, un portal, pero quien construyó el país con sus manos hoy es un alfabeto en su propia casa. Si para pactar un turno o pagar una boleta necesita que los ayude un hijo o un sobrino, si lo tiene, el sistema ha fracasado. No es innovación, es exclusión. La tecnología tiene que ayudar a todos, no seleccionar a quienes tienen derecho a la dignidad. Si dejamos atrapado al que nos ha precedido, no estamos progresando, solo estamos siendo más cómodos y egoístas. Y bueno, nos escriben entonces para dar información. Bueno, muy bien, y le decimos a Enzo, porque nos dejó el mensaje para participar por el YouTube, que nos mande un mensaje al 11 23 40 1030. Así es, con sus de datos. WhatsApp, con sus datos, para así ya lo podemos registrar para comunicarnos luego. Claro. ¿No? Porque acá en el YouTube nos salen los datos para poder hacerlo luego. Hay 6. Bueno, cuántas cosas, ¿no? Sí. Cuántas cosas. Veníamos charlando sobre la realidad de las personas que viven en un consorcio, que son muchísimas, ¿no? No sé si está calculado o tenemos el dato de cuántos consorcios hay en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Obviamente que nos imaginamos que son muchísimos. ¿Cuántos crees que hay? No sé. Obviamente que miles. Y se habla de 80.000 más o menos. Wow. 80.000 multiplicados por la cantidad de unidades funcionales cada uno, por la cantidad de familias, por la cantidad de personas. Exacto. O sea que es un mundo, ciudad autónoma. Y esto es interesante porque algún día, quizás ustedes lo hicieron ya, cómo nace la capital federal, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sigue siendo capital federal, pero cómo se constituye y se construye, ¿no? Cómo en ese ámbito capitalino se empiezan a construir edificios, lo cual no era así históricamente, era un territorio como hoy lo podemos ver representado en lo que está después de la General Paz o más allá todavía. Pero antiguamente estaban los conventillos que más o menos la dinámica era parecida. Sí, que todavía existen, pero como eso empezó a perfeccionarse y sale una vieja ley, porque es viejísima la ley de propiedad horizontal, y esto da un sentido a la convivencia, ¿no? A convivir en un ámbito de edificio vertical, ¿no? Con pisos hacia arriba, que tenía ciertas pautas. Para convivir aquí tiene que haber un reglamento de copropiedad, se dijo.
que ni siquiera era un reglamento de convivencia. Después fueron ampliándose esas cuestiones reglamentarias y cada vez se fue como afinando un poco más, ¿no? Pero en principio los reglamentos de copropiedad son esa norma que establece cómo es la convivencia básica en la propiedad horizontal. Que si todos leyeran el reglamento antes de mudarse a un lugar, eso es lo importante. Se ahorrarían muchos disgustos. Eso sí tiene que No ser se lee. un aspecto a tener en cuenta, ¿no? Esto sí lo podés dar como una cuestión de Y tener siempre- precaución cuando uno se va a mudar a un lugar de estos. Sí, la verdad que uno no sabe a dónde se va a mudar, no puede elegir los vecinos, pero sí puede decidir en función de determinadas cláusulas del reglamento. Como por ejemplo, más en los countries, barrios privados, hay determinadas razas de mascotas que no se permiten. Así Claro. que es importante que lo lea alguien. O bueno, si se permite mascotas o no se permite mascotas. Lo que hablábamos en el corte recién, que es muy importante también, si un departamento, si un edificio es apto profesional o no, Claro. si se puede Subalquilar o no. subalquilar o que sea para fines turísticos. Claro. Bueno, todo eso son cosas muy importantes que hay que Y verlo, ¿no? limitaciones también de comportamiento, como dije, se fueron afinando mucho más. Hay, por ejemplo, clubes de campo que permiten un determinado tipo de socio y otros Sí. no, que necesitas una determinada cantidad de avales para ingresar. O sea, cada lugar tiene sus características que, a ver, yo puedo elegir ir o no ir, pero no puedo discutir de afuera, como no integrante de ese ámbito, la Claro. reglamentación del lugar. Pero la realidad es que en la práctica, yo doy clases, ¿no? En 2 universidades y siempre pregunto, ¿no? ¿Dónde estás? Cuando Así ya hablamos hablamos en... del sistema universitario que nos gusta mucho acá. ¿En serio? Sí. En la UCSE, Universidad Católica de Santiago del Estero, y en la Universidad Tecnológica Nacional. La UTN. Muy Exacto. Bueno, y siempre les pregunto cuando hablamos la clase de reglamento, siempre digo, a ver, levante la mano, ¿quiénes viven en consorcio primero? Me levanta la mano, la mayoría vive en consorcio, más en la UTN, ¿no? Bueno, ahora, levante la mano, ¿quién conoce el reglamento del edificio? ¿Quién lo leyó? Y si hay 1 o 2, es mucho, de clases de 80, ¿eh? Y dicen, yo lo leí porque en mi departamento había que hacer una reparación que el administrador me decía que no, que lo tenía que pagar yo. O sea, y era por algo particular, ¿eh? Claro. La verdad que no lo lee nadie, Claro. nadie lo lee. Todos creo que iniciamos nuestro ámbito de elección de casa o de departamento por el gusto edilicio, estético, ¿Dónde las está posibilidades ubicado, económicas, obviamente, barrio? primero. Sí, el barrio. Bueno, hoy el valor de las expensas es determinante para una operación. Hace años Claro. atrás la gente ni preguntaba cuánto se pagaba de expensa. Hoy te determina una operación de compraventa, un alquiler, lo determina el valor de las expensas. Fíjate qué importante que es hoy cómo fue cambiando ese tema. Pero- Las expensas, que podemos aclararlo, ¿a qué responden? ¿Cuál es el sentido de una expensa? Uno en lo técnico. el mantenimiento del Exacto. edificio, para que el edificio funcione correctamente, se tienen que erogar determinados, o sea, se tienen que hacer determinados pagos, digamos, contrataciones. ¿no? O sea, Claro. empezando por el sueldo del encargado, por las cargas sociales, el seguro que es obligatorio, o sea, hay distintas erogaciones que hay que afrontar y bueno, todo eso se divide y lo tienen que pagar los propietarios. También está dentro de este escenario el costo del encargado, Sí, donde todavía hay encargados por hay muchos encargados, lugares. el del encargado, te ponen las cargas tótems en sociales. algunos Los lugares. tótems. Eso, Claro. sí, los ¿Cómo es tótems en eso? realidad reemplazan a lo que sería la seguridad. Ah. El encargado es medio irreemplazable, porque el encargado está, más allá de realizar la limpieza del edificio, está atento a otras situaciones que pueden... Y que también en muchos casos vive en el mismo Vive, edificio, vive, en que una unidad sí, funcional sí. que es para el uso de encargado. Exacto, sí. Que bueno, hay que atender a los proveedores también cuando viene el ascensorista a hacer el mantenimiento, al calderista, o vienen a hacer una reparación, ahí está, el encargado, sí. Claro. Después hay otra serie de situaciones, quizás es un poco más fina, pero son de la realidad, en donde se suscitan que el ámbito común produce perjuicios a la unidad funcional. Se rompe un caño común, un desagüe Sí. común y perjudica a la unidad funcional. Sí. Ese propietario o inquilino de esa unidad funcional, ¿a quién le tiene que reclamar? Siempre al a administrador. la administración, Siempre al porque muchas administrador. veces dice, no, porque viene de arriba y empieza el conflicto Y a bueno, veces entre vecinos hasta que se detecta de dónde Sí. viene, ¿no? O sea, primero al administrador, después el administrador
hará una verificación, generalmente tienen trabajadores que van y hacen las inspecciones, o a veces necesita de algún técnico, digamos, para verificar. Ahí va a establecer si es algo que corresponde al consorcio o no, porque, qué sé yo, si la persona del departamento de arriba dejó abierta la canilla y rebalsó la bañera y cayó agua para abajo, la verdad que es un problema de vecinos, no tiene nada que ver el administrador. Pero si no, si es un caño, sí, que le está ocasionando filtraciones al departamento de abajo, ahí sí interviene el administrador y bueno, y ahí continúa. Y ahí la voy a seguir complicando más todavía. Pues son muchos casos que se nos presentan a nosotros. Sí. Entonces, ese caño pasa, el caño común, pasa obviamente por varias unidades funcionales. Una columna. Sí. Claro, por entonces, ejemplo, ¿cómo se de accede desagüe. a ese lugar? Hay que entrar a una unidad funcional. Pues sí. Bueno, sí. tienen que permitir el ingreso para los arreglos comunes. Bueno, vos antes me preguntabas cuál era, qué rol ocupaba el propietario, ¿no? Bueno, o algo así, me preguntaste algo de los propietarios. Sí. Bueno, esa es una obligación del propietario. Exacto. Claro. Así como tiene que pagar las expensas, está obligado a permitir el ingreso para hacer las reparaciones. Una vez me pasó a mí algo así. ¿Vos vivís en propiedad horizontal? Ahora vivo en una casa, pero alquilé muchos años en el barrio de Flores. Y lo que sucedía era que mi unidad funcional estaba enmarcada dentro de las letras D del edificio, ¿no? Primero D, segundo D, bueno, yo era el cuarto D. Y el tercero D tenía unas filtraciones, unas gotas que le caían en el baño. Y claro, yo estaba recién mudado y por lo general no estaba en casa. Pero me llamó la dueña diciéndome que porque se le estaba inundando el baño al vecino del piso de abajo, debía hacer esos arreglos desde mi unidad funcional. Entonces yo tuve que dejarle abierto o dejar a alguien para que venga, haga las reparaciones. Pero sí, es algo que en ese caso yo pude. ¿Qué pasa cuando no se puede? Y yo no era propietario, yo era inquilino. ¿No se puede en qué sentido? Porque que no querés. Por disponibilidad de tiempo, por disponibilidad horaria, digo, que hay que por complicación así. Y digo. si esa indisponibilidad llega a un punto de negar, porque de alguna manera al final, ante la urgencia, estamos hablando de que es una urgencia, se niega, existe, una acción muy puntual en el Código Procesal Civil y Comercial, por lo pronto el de provincia, que el juez tiene la posibilidad en una acción muy breve, concreta y sencilla, cortita, de primero citar a una audiencia para que se pongan de acuerdo y poder brindar el acceso y que se repare esa situación que está causando un perjuicio grave, inminente y que es urgente su arreglo. Si esto no se arregla porque no quiere, no lo dejó pasar, no quiero, o no se puede por algún otro motivo, se puede allanar el domicilio. Exacto, o sea. ¿Se entiende lo que? Sí, claro. Por la fuerza pública. Claro. O sea, hay situaciones y si de... yo estoy, por ejemplo, no vamos a complejizar, ya que estamos jugando con si no escenarios y estás de vacaciones. Estoy de vacaciones, me fui 14 días a tal lado. Y en esos 14 días, en el primero de los días que yo estoy ausente, ocurre que al vecino de abajo le gotea el baño porque justo el caño que está roto. Te van a citar, si es judicial, ¿no? Porque hay toda una, como decía Gabriela recién, hay toda una previa. Claro, sería mirá, podés volver o no, esperá que va alguien a abrirte. Responsable de tu parte, si te vas 14 días, de dejar designada una persona con la llave. Claro. Y sería responsable del administrador también. En épocas de vacaciones, los quienes trabajan de administradores mandan circulares diciéndole si usted se va a ausentar, por favor indique. Claro, yo aviso. Sería responsable dejarle la llave a alguien. La llave a mi hermana o a alguien y me voy de vacaciones. Bueno, en el caso de que surja algo, tienen para abrir la puerta y así debería ser. Claro. Y si no se da de esa manera, se aplica esto que yo acabo de decir recién. El tema es, claro, van a ingresar a tu casa, o no estás, pero se supone que va a haber toda una custodia de control, de que al ingresar tampoco se vaya más allá de lo que es concretamente el arreglo, ¿no? Claro, hay situaciones de mediación también, ¿no? En las que a veces no se ponen de acuerdo los vecinos y sí o sí. El tema es que todo eso es un proceso que dura un tiempito. Claro, la mediación, la intimación, el contacto inmediato. Personal primero, o sea, imagínate el tiempo que está transcurriendo y mientras tanto el aguacero adentro de tu casa. ¿Vos qué haces? Esperamos que todo esto... No, esta acción, por eso es interesante destacarla, porque no se conoce mucho, incluido en el ámbito profesional no se conoce, y es la que brindaría una aproximación a la solución rápida. Claro.
expedita, decimos nosotros, ¿no? Esto es lo que vendría a traer en casos extremos, estamos hablando. Sí, ¿no? En son otros excepciones. casos. De una inundación Exacto. o alguna cosa que trae ya un peligro de riesgo de vida, digamos, ¿no? Claro. Desmoronamientos, Sí. qué sé yo, por ejemplo, el caso, bueno, de construcciones antiguas con los balcones. Claro. Estamos hablando de esos casos que ponen en riesgo la vida por un lado, de propios o de terceros. Claro. Porque también hay una responsabilidad del consorcio en esos casos, ¿no? Sí. Arreglos comunes que se están haciendo, se cae un cartel, se cae algo del edificio, le pega a una persona, un transeúnte, y la responsabilidad después se determinará ir afinando, pero el consorcio puede ser reclamado. ¿Y si hay algún inquilino que, por ejemplo, agrede una parte del lugar común, ¿no? Por ejemplo, el espacio entre departamentos, rompe un vidrio o lo que sea, porque esta persona a lo mejor tiene algún tema de salud mental, ¿no? O ocasiona disturbios y eso. ¿Cómo se procede en esos casos? O sea, ¿se puede pedirle a la administración o a los dueños que esa persona no esté más, no alquile más? ¿O hay que tomar un recaudo especial? ¿Cómo se hace eso? Cuando rompen, o sea, ya cosas de lugares comunes, ¿no? A todos los propietarios. Sí. Bueno, un inquilino y un propietario tampoco puede dañar ninguna parte común, ¿no? Así es. Pero en el caso de inquilinos sí, se trata de hablar con el propietario, pero es un tema muy difícil porque hay que, si tendríamos que ir más allá porque el propietario no lo reconoce o el inquilino dice yo no soy, no lo reconozco y todo eso, hay que probar eso. No es tan fácil y hay que probarlo. Así es. Entonces, son situaciones complejas que ha pasado en varios consorcios, pero bueno, eso es un proceso difícil porque tenés que probar el daño de que fue la persona. Claro. Sí, también se vio mucho, bueno, en estos tiempos, dentro del ámbito, afectación, ¿no? Con las mascotas, trato. Hay que tener cámaras, entonces siempre hay que tener cámaras o cosas. Pero más allá de eso, también después hay una acción donde hay que todo eso motivarlo, ¿no? Claro, no es que con eso ya basta. Sí, dentro del ámbito consorcial. Generalmente, alcanza para sucede conocer algo, dónde está. claro, se habla con el propietario y el propietario intercede, ¿no? Es lo mismo que cualquier conflicto, como los ruidos molestos, también es complicado, los ruidos molestos, las mascotas, como decía. Pero bueno, y ahí te pregunto, en este sentido, vos hablaste de capacitación por una renovación anual, ¿no? Que se deben realizar respecto de los... Sí, los administradores. ¿Cómo se capacitan para estas cuestiones? Para lo técnico ya sabemos, ¿no? La lectura... Yo te puedo decir, la capacitación que nosotros tenemos en SEARA, que es específica para el sector, para los trabajadores, es recontra completa y contempla todas estas cuestiones y este tipo de conflictividad. La nuestra es una capacitación de 8 meses, módulos de 2 meses que tienen módulo legal, contable, técnico y comunicacional. Y después práctica también. Para nosotros es fundamental el tema de las habilidades blandas o socioemocionales, como decíamos antes. Ahí trabajan con coaching, y también, con aspectos de liderazgo. Sí, programación neurolingüística, inteligencia emocional. Sí, inteligencia emocional. Y después cuestiones de atención al cliente, porque también hay que tratar bien a la gente y hay que tener esa tolerancia, esa paciencia de escucharle y la escucha activa a la persona, porque ese es un lugar de mucho conflicto y reclamo permanente. En nuestro para los trabajadores, para que estén contenidos, más allá de que tiene que ver con la capacitación, con el crecimiento del trabajador, la profesionalización y también como una herramienta de inclusión, ¿no? Eso es lo nuestro. Ahora, los administradores de consorcios, el curso, la capacitación que obliga a la ley que establece la renovación de la matrícula y todo eso, depende de cada entidad que la dicta, pero lo mínimo que exige el Estado no tiene que ver con estas cuestiones. No tiene que ver con esto. Tiene que ver más con tema de reglamento, asamblea, la parte técnica. Digamos, sí. Pero creo que lo que más quizás trabajo lleva es esto, ¿no? La parte emocional, la parte de convivencia, la parte humana, más que lo técnico, que es un producto más fácil de resolver. Y esto es una cuestión a veces que se tiene que estar muy bien preparados, porque
no sé, hay edificios con más y otros con menos cantidad de propietarios, pero en aquellos que son muchísimos, el embate es permanente. Sí, y aparte no hay horario, si se tiene el teléfono. Sí, no, es una cuestión psicológica. Sí, pero igual a veces, decís, hay varios, ¿no? En edificios grandes hay un nivel alto de conflictividad, pero a veces hay un pH de 5 departamentos que también, son 5 y se pelean más que en un edificio de 20. Claro, eso también es de destacar que, y esto es interesante, los pH también están es propiedad bajo horizontal, sí. Muchas veces uno compra te dice, no hay reglamento. 2 plantas, sí. claro. Sí, ahí está. Hay reglamento. No hay reglamento. No lo tienen, puede ser que se haya perdido, porque son propiedades antiguas, ¿no? Porque en pH viene de hace muchos años, quizás lo perdieron, pero existe el reglamento en alguna parte, existe. Hay reglamento, porque dicen, no, pero acá no hay reglamento. Sí hay. No lo tienen, no quiere decir que no haya. Los pHs, lo que llamamos pHs, es propiedad horizontal. Tiene un reglamento, no funciona en la práctica como un consorcio porque no se reúne en asamblea, de hecho como que no tuvieran reglamento, todo eso, pero cuando hay un problema, que generalmente tiene que ver con que el departamento de planta baja quiere construir algo arriba, y otro se opone, y bueno, ahí empieza a decir, no, pero necesitaba la autorización, una asamblea, pero si acá no es un consorcio, no hay reglamento, sí hay reglamento, y ahí, bueno, se pide un segundo testimonio en el archivo notarial, y yo, bueno. Hasta recuperar la documentación base, pero es consorcio. que nunca se leyó, consorcio. Y que da cuenta de cómo se tiene que resolver en ese momento esa situación. Si, por ejemplo, se obtiene el reglamento, se establecerá ahí si se puede construir o no, cuáles son las características de esa posibilidad. Y creo básicamente que hay que entender que cuando hay más de 2 propiedades que tienen algo en común, ya estamos frente a la situación de consorcio. Exacto. pH, propiedad horizontal en el sentido edificio, barrio privado. Cuando se convive con más de un titular en algo, en un predio cuando hay una común, subdivisión y hay un reglamento, es un consorcio. Y ahí nace esta figura de la cual ustedes forman parte, que es el administrador de consorcio. Quienes trabajan en las administradoras de consorcio. Que no solo, por eso, no es solo el administrador, sino quienes trabajan. Es quienes trabajan. Exacto, todo el equipo que está dentro. Quien liquida expensas, a veces hay apoderados que van a las asambleas, asisten a las mediaciones, liquidan sueldos, confeccionan pliegos, revisan contratos, pagan proveedores. Claro, porque también a veces y gestionan las relaciones hay humanas. obras muy grandes que se realizan en los edificios. Por ejemplo, últimamente, acondicionar todo lo que es el gas. Claro. Que fue, sigue siendo, lamentablemente, uno de los temas cruciales, porque las obras llevan mucho tiempo, mucho dinero. Y mientras tanto se quedan sin gas. Claro. Sí. Y esto es interesante. Y que eso genera mucho malestar en el consorcio. Porque no se está preparado para un gasto repentino que sale por expensas extraordinarias, ¿no? Y que se tarda mucho tiempo en poner a punto. Sí, y genera malestar, porque la gente está mientras sin gas, y los propietarios que lo tienen alquilado, y el inquilino que le dice, bueno, descontame el alquiler porque no tengo gas, y no. Así que sí, el gas es un tema. Acá Julián Greenberg nos dice que bueno la doctora Saldivia aclarando esos temas de consorcio. ¿Me pasan la info para esos cursos, por favor? ¿Dónde hay que hacer los cursos? Muy bien. Bueno, en Seara. Nuestra sede está en Perú, 367, 4º piso. Cerca de la legislatura. Es que es muy... Nuestros cursos tienen mucha convocatoria. Yo no sé si Julián trabaja en una administradora de consorcio o no, pero bueno, es abierto para todos. Y lo hace mucha gente, a veces porque quieren controlar al administrador. O bueno, también nosotros tenemos... Para asesorarse, digamos. Esto es para quienes trabajan en administradoras de consorcios, pero obviamente si alguien no sé, que no trabaja, lo quiere hacer, lo puede hacer. Es gratuito para los afiliados, es gratis, pero bueno, el que no es afiliado sí lo tiene que pagar. Y nosotros tenemos una bolsa de trabajo que es exclusiva del sector. Entonces, nos piden muchos perfiles porque hace falta perfil calificado. Claro. Hace falta. Entonces nos piden gente con experiencia. Cuesta mucho conseguir gente con experiencia en este rubro. Entonces, bueno, no tiene experiencia, pero tiene el curso hecho con nosotros. Entonces, nosotros formamos la base
de datos nuestra de la bolsa de trabajo con los currículums es o gente que trabajó o tiene experiencia en administradoras de consorcios o que hayan hecho el curso con nosotros, que nuestro curso es el único válido oficial y el único que hay. Acá nos dice Julián que es administrador de consorcios. Julián nos dice que él es administrador de consorcios, o sea que puede hacer el curso. Sí, entonces. lo puede hacer, sí. Además, quienes trabajan y hacen el curso y completan todos los módulos tienen un plus en el salario, que eso lo establece nuestro convenio colectivo. Que eso es lo que va a abonar el vecino propietario. Esa capacitación. No, esa es una capacitación para quien trabaja en la administradora de consorcios. Lo abona, si es afiliado es gratis. Para las personas que trabajan. Sí. Está bien. No para el administrador con relación a... No, el administrador hace el curso para renovar la matrícula en otras entidades, que hay un listado de entidades habilitadas que está en el gobierno, en la página del gobierno. Bien. ¿Qué son las cámaras de administradores, asociaciones de consorcistas? Acá nos dice Unoya, ¿cuánto es el tiempo que se toma el administrador para ver el caso de un inquilino que le reclama gotera en el techo? Ajá. ¿Hay un tiempo? Claro. El tiempo depende de la urgencia del caso. Primero. Claro, si es una gotita o es un balde. Sí. Y mira, en las administradoras te dicen que no hay tiempo para nada. La verdad que son tantos los temas que hay que atender que no hay tiempo para nada. Entonces, bueno, es cuestión de establecer prioridades. Y también, ojo, lo coordena la asamblea, porque si la asamblea en un momento decía hay que arreglar tal unidad o hay que hacer tal reparación, eso sí se tiene que hacer porque lo ordenó la asamblea. Claro. Sí, recordemos que el órgano per se, ¿no? El órgano más importante es la asamblea. La asamblea donde se decide todo. Y eso me parece que es bueno recalcarlo, sí, que participen. Que vayan. Es como la participación el día de la votación. Sí. Es exactamente lo mismo. Bueno, acá también se votan los representantes al Consejo, ¿no? Por todos los presentes en el momento. Te hago una pregunta, un poco antes de irnos a la pausa. ¿Hay alguna modalidad virtual de poder participar en las decisiones, en las opiniones del consorcio? Sí, o sea, en pandemia se hicieron muchas asambleas virtuales. Y después que volvió la presencialidad, hay muchos que quedó esa modalidad. Así que en muchos casos se hacen incluso mixtas, ¿no? Claro. Algunos pueden participar virtualmente. Pero sí se tienen que convocar de esa manera, ¿no? Virtual. La convocatoria se tiene que hacer según lo que establece híbrida, el reglamento. El reglamento. Se tiene que respetar. Digo porque estábamos hablando hace un rato de las personas mayores, de las personas que por ahí les cuesta poder participar, poder movilizarse. Y a veces se hacen, ¿no? Se tiene que respetar la convocatoria del reglamento. Y con respecto a las personas mayores, no me acuerdo quién había escrito ese mensaje, la verdad que tiene mucha razón y coincido plenamente, ¿no? De que quedan excluidos totalmente. Sí, hay un problema, porque aparte el adulto mayor va a las asambleas. Es una persona que es de ir a la asamblea. Generalmente conoce el edificio, conoce a todos. Claro, la historia, el antecedente, todo. Y sí, puede brindar muchos datos que ayudan a solucionar problemas. Sí, pero bueno, a veces no se entera, como no se entera de un montón de situaciones porque se manejan por WhatsApp, porque se convoca mucho por WhatsApp también. Así que. Bueno, muy bien. La verdad que tema interesantísimo, ¿no? Interesante, muy. Y que atañe a muchos. Sí, a muchísimos. Nos vamos a la última pausa. Ya lo tenemos ahí esperando a Marcelito Neira, que está ahí detrás del vidrio esperando deleitarnos con sus programas de la noche. Sí. Y volvemos para ir cerrando aquí en Justicia y Sociedad. Muy bien, los esperamos. Toda la información, la opinión, el entretenimiento y la música. AM 1030, Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayorista PPP. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. De lunes a viernes hay un espacio para el disfrute en la noche de Del Plata. De 23 a 24 presentamos el especial de Marcelo Neira. Una hora con música, entrevistas, anécdotas y curiosidades. En Del Plata, la radio de la verdad. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos el fuego.
Si ves humo o fuego, llama al 0800-888-38-346 o al 911 o al 100. Instituto de Seguridad y Convivencia, Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Los jueves en Del Plata nos preguntamos, ¿a dónde vamos? Un espectáculo de programa con la mejor información, un magazine para disfrutar las últimas horas del día. Con Gabriel García y Pablo Rodríguez. De 21 a 23, ¿a dónde vamos? En Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad. Continuamos con más noticias porque la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto para reformar la normativa de zonas frías. El pasado miércoles la Cámara Baja dio aprobación con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. En la misma oportunidad se dio media sanción a la llamada Ley Hojarasca, que busca modificar y derogar normas consideradas obsoletas. Por otra parte, en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Feria Judicial de Invierno. Mediante acuerdo 4229, el máximo tribunal estableció el periodo de feria desde el 20 hasta el 31 de julio. También designó las cámaras de apelación que atenderán las causas que requieran habilitar su intervención y dispuso el esquema y cronograma para determinar los restantes organismos que cubrirán el servicio en las fechas. Por último, colaboración interinstitucional para optimizar procesos forenses. La Corte recibirá a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia para pruebas genéticas. Se acordó la cesión gratuita de un secuenciador automático para pruebas genéticas que permitan acreditar la filiación de la persona solicitante por requerimiento judicial, resguardando el derecho a la identidad. 22:51, seguimos en Justicia y Sociedad y ahora hacemos todos los mensajes que fueron llegando en esta noche, los últimos, Karina. Muy lindo el programa, muy claro todo lo que explicaron y gracias a Enzo también que nos ha dejado sus datos para participar del sorteo de esta noche. Bueno, como siempre tratamos de transmitir cosas que informen y vayan dejando más claridad en el camino para cada uno, ¿no? Hoy creo que el tema aborda una vasta posibilidad dentro de la ciudadanía, porque muchos conviven con estas situaciones y esto es bueno que se sepa, ¿no? Claro. ¿Cómo es ese mundo de los consorcios? Es el mundo de los edificios, el mundo de los barrios privados, etcétera, y cómo hay que saber manejarse dentro de ese esquema, dentro de ese escenario. ¿Cómo estamos, mi querido Marcos? Pero contentísimos, estamos muy tranquilos. La verdad que sí fue un lindo programa, escuchar a la doctora, escuchar también los mensajes de nuestros oyentes. Pero hoy tenemos una efeméride importante que no se repasó. Si es con relación a su remera, cortita. Tiene que ver, porque un día como hoy, es una efeméride doble, por partida doble, porque un día como hoy, 1970 estoy hablando, Estudiantes de La Plata, mirá, me pongo de pie porque Juan Natale también dice cosas. Estudiantes de La Plata lograba por primera vez en la historia de un club un tricampeonato continental. El primer tricampeón de América es Estudiantes de La Plata. Después hubo otros. Lo tenemos todo. Pero el primero fue Estudiantes. Bueno. Y de hecho la legislación, vuelvo al derecho, ¿no? La legislación indicaba que si un equipo ganaba 3 Copas Libertadores de manera consecutiva, le entregaban la copa original, no la réplica, que no muchos pueden decir que tienen la posta. No la compraron, se también la dieron por corresponderle por 3 títulos. Por tricampeonato, un partido contra contra el no se extienda, Peñarol de Montevideo. Solo una cosita más. Tenemos varias. Solo una cosita más, que también, así como recordamos este tricampeonato de América de Estudiantes de La Plata,
también recordamos la partida a la eternidad de Juan Ramón Verón, que es uno de los emblemas de Estudiantes de esos De aquel equipos, Estudiantes. tetracampeón de América, Padre tetracampeones, de la padre conquista. de Juan Sebastián, que hoy por hoy es el presidente del club, pero con un legado inimaginable de goles, de enseñanzas también y de una cercanía al club que solo el hincha de Estudiantes va a saber conmemorar. Así Bilardo también, varios que han sido parte. Sí, por supuesto. Bueno, Bilardo tiene una estatua en la Madero. cancha. Exacto. El doctor Madero, el doctor Bilardo, bueno, Pachamé, que también Que se es nos fue bueno hace poco, destacarlo, ¿no? Más Conigliaro. allá de jugadores de fútbol, fueron profesionales, universitarios, se recibieron de médicos. Claro, los Y doctores. esto es interesante para todos aquellos que están en el mundo del fútbol, a todos los jóvenes, adolescentes y niños, porque se empieza de muy chico, que quedan en el camino y quedan en el camino sin estudios, sin una profesión. Y esto creo que es algo para ponerlo sobremanera en el mundo de la educación, ¿no? Que sigan estudiando, que sigan educándose, además de practicar ese hermoso deporte que a todos nos gusta y quienes tenemos la posibilidad de seguir haciéndolo es el fútbol, entre otros, pero que no se queden en el camino sin lograr una profesión, Sin duda. sin lograr una labor, un oficio. Que es como una política que tiene Estudiantes también con sus Exacto. figuras Bueno, profesionales. Estudiantes tiene que ver con Estudiantes de La Plata. Como Y muchos otros aparte, clubes. hacerle un gol al Manchester. No es sopa. Bueno, terminó el tema estudiante. Pasamos a otra cuestión. Efeméride Rayuela. Rayuela, una obra literaria de las más reconocidas, ¿no? Creo que en eso la literatura también viene a traernos enseñanzas. Cómo hay que volver a la lectura, lo decíamos hace un ratito, ¿no? Hay que volver a la lectura virtual o papel. Nosotros somos más del papel. El papel nos brinda otra cercanía, otra corporeidad, ¿no? Tocamos el papel, Claro. podemos también trabajar el papel, subrayando, destacando ideas, sumándole ideas a lo que leemos, haciendo anotaciones. Y bueno, creo que la literatura trae eso y Rayuela fue una obra literaria emblemática. Claro, la única novela, porque esto es lo que no se dice, es la única novela de Julio Cortázar, pero tiene un antecedente interesante. Aparte, más allá de que Rayuela de por sí es un universo, ¿no? Porque tiene dos formas de leerse. Tiene la tradicional de principio a fin, ¿Y si pasando no? páginas. Y si no, empezando por el capítulo 1 al 56, empezando por el 73. Salteando. Digo, salteándose como lo indica el escritor, justamente, para llegar a otra historia totalmente diferente, pero que tiene en algún punto una confluencia con la Rayuela que uno lee Exacto. de principio a fin. Y algo para destacar, Rayuela fue la primera novela de Cortázar, pero antes tiene un cuento que tiene 40 páginas, su primer cuento largo, que bueno, tiene que ver un poco con... se llama El Perseguidor, el cuento. Y habla de Charlie Parker, que era un saxofonista. Digo, hace un paralelo con figuras de la música históricas. Y fue el primer intento, y esto Cortázar lo dice después en sus entrevistas, fue el primer intento de hacer un cuento largo. Entonces Rayuela es la consolidación de esa búsqueda que había empezado con El Perseguidor, que fue su primer cuento largo, su primer cuento de 40 páginas, y luego llegó a Rayuela con más de 500 páginas. Así que interesante esa destacar búsqueda esto. también Exacto. de Julio Cortázar. Sí. Bueno, destacamos y conmemoramos a nuestros grandes escritores, ¿no? Que todavía sigue habiendo muchísimos en la Argentina. Y hay que hablar cada vez más de esto, de nuestro arte, de nuestra cultura. Sin duda. Bueno, estamos ahí a unos minutitos de cerrar. Después vamos a dar ya los ganadores. Así es. Pero primero, Gabriela, agradecerte haber venido, haberte acercado al programa y haber brindado tanta información de lo que es un mundo que no se habla normal y habitualmente. Sí, vos hiciste un programa de televisión, ¿no? Fuiste parte de un programa de televisión que hablaban Consorcios en la Mira, se llama, exactamente, por Canal Metro. en sí. donde se hablaba específicamente de Específicamente, y había muchas consultas de la gente. Ujú. Era un programa de servicios y la verdad que por día teníamos muchas. O sea, no llegábamos a contestar las consultas, se nos acumulaban 200 consultas que, bueno, que yo después igual De a en poquito forma iba. personal la iba respondiendo porque había mucho desconocimiento en la gente. Sí, y un poco también, perdón que insista con las tareas, porque es no es una tarea administrar una tarea administrativa sencilla y listo. También educan, porque tienen que educar y darle información a la gente y educarla a esto, vivir en propiedad horizontal, ¿no? Que es una decisión de vida. Exacto. Vivir en un consorcio Exacto. es una decisión de vida. Yo creo que es importante esto como cerramos, que es una decisión poder convivir junto a otros o no. Que en realidad, aunque me mude a una casa de barrio,
que no sea propiedad horizontal, también tengo una convivencia en mi propia cuadra, para decirlo de alguna manera, en mi propia manzana. De alguna manera, directa o indirecta, tengo que convivir con alguien al lado, Claro. o con los vecinos de esa cuadra para determinado tipo de situaciones que se puedan dar. Así que, como dijimos hoy al principio, nadie se salva solo No, tal cual. y todos tenemos que aprender a saber cuál es ese ámbito de convivencia y cuáles son las reglas de ese lugar en el cual convivimos. ¿Ganadores? Sí, Gabriela, ¿me dale, dejás dale. decir Vos el tenías teléfono? algunos datos para dar antes de irnos. Sí, quería decir el teléfono que no lo dije antes. La dirección de nuestra sede es Perú 367, piso cuarto, en Montserrat, el barrio de Montserrat. Creo que es Montserrat, ¿no? San Telmo, por ahí. Sí, me parece que más. No, San Telmo. Y después el teléfono es 11 5901 7460 o WhatsApp al 11 27 40 13 87. Y si es por capacitación @seara.org.ar y si no, info@seara.org.ar. Y nuestro Instagram @seara.sindicato. Muy bien. Seara con S. Con ese. Ahí van a ubicar todos los datos necesarios para poder capacitarse y mejorar toda esta cuestión relativa a cómo administrar de buena manera los consorcios. Cerca de la manzana de las luces. Exactamente. Sí. Hermosa zona. Bueno, ¿Ganadores muy bien. ahora sí? La vamos a volver a invitar a la doctora, ¿no? Supuesto. Calculo, porque Acá tenemos los que muchas pasan más están ya preguntas. siempre invitados y son parte del Sí, programa. por supuesto. Bueno, vamos a los ganadores. El libro virtual Contratos, Conexos, Grupos y Redes de Contratos de José Mosetti Raspe, editorial Rubinsal Cursori, se lo lleva Enzo, que nos dejó sus datos. Gracias a los que se han comunicado, también al Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, tomo 1, directores Carlos Echevesti y Rosario Echevesti, editorial Hammurabi, para Fernanda, que también dejó sus datos, y el curso de Volap International Legal Group para Gabriela. Les contamos que tanto Enzo, Fernanda y Gabriela, que ya tenemos nosotros sus datos y estos libros o estos regalos son virtuales, la producción se podrá Comunicar del celular que brindaste al inicio, Así es. que es de la productora, y Así ahí es. vamos premio a premio otorgándoselo a cada uno. ¿Y cuándo se hacen entonces acreedores de estos premios? En breve. En Ya breve. Entre mañana y pasado la producción se está comunicando. Muy bien. Bueno, a todos muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya son las 11 y entregamos la posta a nuestro querido amigo y conductor del programa que sigue aquí en Radio del Plata, Marcelo Neira, Ujú. Con el especial de Marcelo Neira y, Y luego después, tiempo de show. hasta las 6 de la mañana. Nos vemos el miércoles que viene y buen programa. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio